6 meses de prórroga ha solicitado la Corte Suprema de Justicia para la apertura de los tribunales ambientales y los juzgados especializados de la mujer. Los diputados otorgaron el plazo tras considerar que por la falta de elección del Consejo Nacional de la Judicatura no se pueden nombrar jueces. Falta de nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura retrasó la apertura de los tribunales ambientales y los juzgados especializados de la mujer. Lamentablemente los juzgados ambientales y principalmente los juzgados especializados para aplicar la ley especial integral para una vida libre de violencia, que entraron en vigencia hoy el 1 de junio, pues no va a poder ser posible, ¿verdad? Por el retraso que hay en la elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Ojalá que esta circunstancia, que Arena no estuvo presente en la comisión, haga reflexionar a Arena, ¿verdad? Y de verdad le ponga interés a elegir CNJ, porque hay que decirlo, en las discusiones que se han tenido, si Arena sigue manteniendo la posición de que todos sean propuestos por ellos, nunca vamos a tener CNJ. Pues. No hay acuerdo entre los partidos mayoritarios FMLN y Arena. Ese es todo el impasse, asegura el diputado de Gana, Mario Tenorio. Entiendo yo que Arena y el FMLN deben de privilegiar el diálogo, no solo en el sentido de la seguridad, sino que también con estos compromisos que tienen y que son los responsables de que no haya CNJ, porque para eso se requiere de la concurrencia de 56 votos, que perfectamente entre ellos dos, previo a un entendimiento que todos deseamos, ya se hubiera resuelto la situación. Será hasta el próximo año que se habilitarán los juzgados especializados y los tribunales ambientales, pues la Corte Suprema de Justicia fue quien solicitó la prórroga por 6 meses. Desde la Asamblea Legislativa, Evelyn Granados, TVO Noticias. Y el abogado Nelson García opina que la Cámara que ordenó la libertad bajo medidas para Raúl Mijango ha actuado conforme a derecho mientras sigue el juicio. La libertad bajo medidas que obtuvo recientemente Raúl Mijango mientras continuó el juicio ha levantado diversas opiniones en el público, también entre los conocedores del derecho. Nelson García, un abogado reconocido por criticar frecuentemente el accionar judicial, hoy, en este caso, se mostró solidario con Mijango y felicitó a los jueces del caso. Creo que la Cámara Especializada ha sentado un precedente de respeto a la ley y a los conceptos jurídicos, ¿verdad? En el sentido de darle la libertad bajo medidas, indudablemente, pero que valoran el hecho de que todo procesado tiene, valga la redundancia, el derecho a presumirse inocente mientras no se pruebe lo contrario. Al señor Mijango se le violentaron esos derechos desde el momento incluso que lo hacen vestirse, disfrazarse de reo condenado. Esto es un abuso de la autoridad, pero es parte de que debe significar un darle, por decirle así, una migaja de satisfacción al pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Porque hay una ansia de rencor y de venganza en toda la comunidad. Para este doctor en leyes, el caso de Mijango es típico de los cientos de procesados a quienes sus derechos son anulados antes de tener condena. Imagínense lo que significa para cualquier ser humano estar desarraigado de su trabajo, de su familia, de su ambiente, y por el contrario ponerlo en un ambiente de constricción de los derechos fundamentales, porque el sistema penitenciario es un sistema aberrante y de tortura psicológica y mental en nuestro país. Pero yendo más a fondo, García protesta por lo que ha observado en carne propia como defensor de innumerables casos en sus visitas a los penales. La gente se ha preguntado, y una de las cosas que cuestionan, ¿verdad?, que cómo los consejos criminológicos rápidamente dieron dictámenes que pusieron la posibilidad de traslado de reos. Y yo me pregunto, ¿y para esta andanada de traslados, cuál fue el dictamen criminológico? ¿Cuál fue la participación de los jueces de vigilancia? Ninguna, pero nadie dice nada, ¿verdad? Y se están violentando derechos fundamentales, y yo hago un llamado al señor procurador
de que sea presente en los penales. No mande delegados, señor procurador, porque algunos ni entran de la decepción que tienen y dan reportes falsos. Me consta. Nelson García ha sostenido sus señalamientos en diversos espacios al aire, en programas de televisión capitalinos y en solidaridad con Raúl Mijango. Alfredo Medina, TVO Noticias. Y en el mismo tema, diversas reacciones de rechazo ha generado la decisión de una cámara especializada de poner en libertad al exmediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango. Mijango, quien estaba privado de libertad en la División Antinarcóticos, tendrá que enfrentar el proceso en su contra y cumplir con algunas medidas ordenadas por los magistrados que lo favorecieron con el fallo. El exguerrillero Raúl Mijango salió en libertad la noche de este pasado lunes desde la División Antinarcóticos de la PNC, donde estaba privado de libertad tras su captura y posterior proceso judicial en su contra, acusado de varios delitos, entre estos asociaciones ilícitas y la introducción de objetos prohibidos a las cárceles. Las reacciones de rechazo ante la decisión del Tribunal Superior no se han hecho esperar. Por ejemplo, el director de la PNC, quien dejó entrever que respetan lo actuado por los jueces, mas no la comparten. Ustedes se fijarán que no solo en este, sino en todos los casos, nosotros opinamos o damos declaraciones en la fase en que nos corresponde, ¿verdad? Ya después viene la fase que es el caso de instrucción, las fases que se manejan en el ámbito meramente penal, donde los jueces son los que tienen la decisión absoluta de las medidas que deben de tomar, las personas que deben guardar o no guardar prisión, y nosotros mal haríamos en pronunciarnos en esa dirección porque respetamos las decisiones de los jueces, ¿verdad? Otro de los que reaccionó fue el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien ve en esta decisión judicial un mal mensaje a la sociedad por el involucramiento de Raúl Mijango en el cometimiento de estos delitos, pero no solo eso. Dijo que aún faltan otros funcionarios que también deben de responder por los cuestionamientos en el proceso para disminuir los asesinatos. Pero sí detesto y me da un poco de cólera el que él salga como que ha salido victorioso y que va a salir libre. Si de justicia se trata, él tendría que, al final del proceso, no es que esté libre de cargos, se le va a procesar en libertad por su enfermedad. Esto que le quede claro, gracias a su enfermedad es que está libre, pero procesado va a seguir. Y lo menos que podemos esperar la gente que estamos en contra de esta tregua y del accionar de las pandillas es que él pueda ser condenado. Mijango continuará el proceso judicial en su contra en libertad, tendrá que presentarse regularmente al tribunal que conoce el caso. Sin embargo, la Fiscalía General de la República todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión de la Cámara Especializada. San Salvador para TVO Noticias, Josué Natabakis. Tenemos más información para usted, pero antes mensaje de nuestros anunciantes.